Hola amigos, hoy nos encontramos nuevamente con nuestro gran amigo José Luis y pues ahora sí que quedó algo pendiente, pero hoy vamos a hablar también, nosotros estábamos hablando de las naves, cómo vuelan y las velocidades que ahora sí que pues que llegan a ejercer, ¿no? Y y quisiéramos escuchar ahora sí que un poco de su teoría o de sus investigaciones de aquí de José Luis para ver pues su punto de vista o su investigación o su manera de comprender y de querer entender, ¿no?, cómo funcionan. Entonces, ¿qué nos puedes decir ahora sí que referente a las naves? ¿Tú cómo crees que funcionan? Sí, buenas tardes. Bueno, es interesante esto, Mario, porque el objeto físico, que es el OVNI o el OSNI, o sea, el que anda en el espacio aéreo o en el espacio submarino dentro de los océanos, es un objeto físico que ciertamente tiene unas dimensiones y formas. Las dimensiones pueden ser medidas ciertamente en metros, desde 3-4 metros, que es el largo de un auto, un carro, un vehículo, e ir creciendo, es decir, crecen las naves en su forma física y se han visto inclusive de manera escalatoria hasta ovnis del tamaño de 3 estadios. Un estadio tiene 127, 130 metros de largo, la cancha. Imagínate 3 veces esa cantidad. Entonces son mega objetos que se desplazan en el espacio aéreo, ¿no? Estos se han visto obviamente en Sudamérica, propiamente en América, en Europa, pero principalmente en Estados Unidos, curiosamente, los avistamientos. Pero no se han dejado de ver también aquí en la República Mexicana, en la misma Ciudad de México. Es curioso ya el nivel de avistamiento y el porcentaje de cómo se han recreado mediante redes sociales, Facebook, YouTube, etcétera, Instagram, el mismo TikTok. Nosotros los vemos, los grabamos ahorita con la tecnología de los celulares, 4G, ya hasta 5G, y podemos ver los alcances, inclusive los acercamientos. Es muy interesante la dimensión física. Sin embargo, también tenemos la estructura propia del objeto. Desde Roswell, 1947, 19 de julio, se conocieron las características físicas, tipos de materiales como el metal, aluminio, como el mismo metamaterial, que es un material que no es reconocido en la tabla periódica de los elementos, que puede ser el moscovio o un Pentium 115, que son materiales, elementos químicos muy pesados, que sin embargo se han descubierto mediante investigación y pues se vio que tienen la estructura molecular de ese objeto. Ahora, el objeto OVNI, de acuerdo a los estudios que he realizado, investigaciones y también escrutinios teóricos que he encontrado, nos da como resultado que es un metamaterial específicamente, que es el moscovio y el ununpentium, que como decía, en el mismo caso de Roswell se encontró esas partículas en los residuos que se vio en esa época, en ese año. La milicia militar estadounidense en su momento descartó de un día para otro este hecho, porque el comandante Jesse Marcel, que fue el que le encomendaron esta investigación en Nuevo México, Roswell, y pues lo descartó a las 24 horas, 25, 27 horas, diciendo que era un globo aerostático. Pero bueno, eso es historia. Ahora lo que hemos investigado es que
El mismo objeto tiene 3 capas, 2 externas y una interna. La primera capa externa es la intemperie, por donde se va desplazando el objeto, que va más o menos entre los 15, 17 grados a los 25, 27 grados. La otra capa externa es la que colinda o está, digamos, pegada al objeto, que es una temperatura arriba de los 500 grados, estamos hablando 600, 700 grados centígrados. Es una temperatura demasiado caliente. Mucha fricción con el aire, con la atmósfera. Pero la más interesante es la capa dos de las capas internas que tiene el objeto. Una de ellas es que es todo lo contrario a la temperatura sobrelevada. Es una temperatura abajo de los 0 grados, que estamos hablando de abajo de 400 o 500 grados, es decir, es una temperatura completamente helada, antártica. Entonces esto no se puede dar a explicar de una manera tan sencilla, porque esto desafía lo que es la física de fluidos, la mecánica de fluidos. Una temperatura así en un objeto volador no identificado es incomprensible e irracional. Sin embargo, la diferencia entre que hay la capa externa de 500 grados sobre cero a la capa interna de 500 grados bajo cero es alrededor de entre 3 a 4 centímetros el material que separa. Ahora, aquí lo interesante es cómo lo hacen. Desafían lo que es la mecánica de fluidos. Cualquier ingeniero astrofísico, ingeniero mecánico, electricista, cualquiera que sea científico, no puede aceptar esta razón. Sin embargo, se da en el objeto. Ahora, lo más interesante es la última capa, que es la ulterior, que es la interna del objeto. Se dice que es, o se piensa que es un espacio vacío que, quieras o no, puede estar tripulado, es decir, puede haber entidades que manejen la nave, o posiblemente no exista ninguna entidad, que sea simplemente manejada a control remoto y desde el punto de vista telepático, o sea, que se maneja la nave de una manera como entrelazamiento cuántico. Adelante. Pero una pregunta, tú acabas de decir mediante control remoto, entonces, ¿tú qué puedes decirme de un control remoto tan sofisticado, vamos a decirlo como tú lo expresas, para que pueda tener un control, vamos a llamarlo de planeta a planeta o de dimensión a dimensión? Digo, si supongamos que, como dices tú, que es a base de control remoto, ¿a qué nivel estaríamos hablando de esa cualidad tan enorme que tiene de un control remoto a unas distancias o a unas dimensiones? Porque hay que recordar que pues también viaja en dimensional. Entonces, si ponemos la hipótesis de un control remoto, pues entonces, como que ¿de qué estaríamos hablando? Sí, claro, Mario. Estaríamos hablando de un control remoto no desde el punto de vista físico ni mecánico, sino más bien mental. Este control remoto pudiera ser o pudiera existir de el pensamiento de un alien o un extraterrestre hacia esa nave, o de ciertas entidades que controlan a distancias muy muy grandes este objeto volador. Lo que se ha reconocido y se ha investigado es que históricamente son manejadas mediante entidades físicas. Estas entidades pueden ser biológicas, como nosotros, pero su constitución física es amorfa. Obviamente tienen cabezas grandes, ojos negros almendrados, bocas chicas y nariz o una pequeña nariz y cuerpos muy delgados, pero ese es desde el punto de vista de una morfología física. Pero sin embargo se ha investigado también que puede ser manejados con ese control remoto mental, es decir, que van vacías las naves y que de alguna manera en ese espacio interno o ulterior tienen un vacío que desde el punto de vista terrestre está limitado a una dimensión, puede ser 3.5, 4 metros por 6 metros, ¿no? Puede tener un espacio
físico pensado en el espacio de un automóvil, de un vehículo o de un autobús, pero cuando uno ya está adentro, algunos abducidos han dicho que el espacio se agranda. Es dimensional. Exactamente, es dimensional, pero se agranda 10 o 20 veces más respecto a la visión terrestre que tenemos como sentido humano. Entonces, esto es completamente muy interesante porque ellos manejan la dimensión física mediante ultra e interdimensiones. Pero esto todo desde la perspectiva mental, desde un manejo telepático, cognitivo, pero mental. Ahora, aquí lo importante es el desplazamiento. El desplazamiento es, nosotros manejamos las velocidades del ultrasonido, que es lo que se maneja un F-17, un F-14, son jets de alta propulsión, pero son velocidades ultrasónicas. Ellos manejan velocidades hiperrecontramegasónicas, es decir, una distancia, por ejemplo, en kilómetros es insignificante. Si nosotros hablamos de 300 kilómetros por hora, 350 kilómetros por hora, estamos hablando de una velocidad de un monoplaza, de un Fórmula 1. Si hablamos de velocidades de 450 a 750 kilómetros por hora o 1000 kilómetros por hora, estamos hablando de cohetes que van a la Luna, que en ese momento, pues, creados por Wernher von Braun en el Apolo 11, etcétera, el Soyuz. Pero cuando hablamos de distancias vectoriales físicas terrestres controladas por una velocidad ovni, estamos hablando de distancias en parsecs. Una distancia parsec son 3 veces una distancia de año luz. Un año luz son casi 9 millones de kilómetros. Entonces, una distancia parsec son 3.26 años luz. 3 por 9, 27 billones de kilómetros. O sea, es algo que es incomprensible, no se puede entender. Claro que no se puede entender, digo, busca uno la manera de, ¿no? Pero, por ejemplo, tú conociendo, no sé, por ejemplo, que se habla mucho, no de todo, pero se habla mucho, por ejemplo, de lo que es la distancia de la Luna, que se ha escuchado muchas veces a qué distancia supuestamente está. Entonces hablan, por ejemplo, de ciertas constelaciones que hablan que para llegar son no sé cuántos cientos o miles de años luz. Entonces, ¿cómo sería desde tu punto de vista, cómo sería, por ejemplo, el ejemplo que yo puse en el video de la comunicación, yo aquí en la Tierra y ellos en una constelación? Okay. ¿A qué velocidad podría viajar, por decirlo así, esa comunicación? Que se habla que a años luz tarda tanto tiempo para llegar, y como en un minuto que yo grabo, que les pido que en un minuto me contestan, ¿no? Y se enciende la nave. ¿Tú qué opinarías de ese video que subí, me comentaste? ¿Cuál sería tu hipótesis o no sé, tu punto de vista, José Luis? Sí, claro, Mario. Aquí es interesante lo que mencionas porque los avistamientos que yo vi en tus videos son muy interesantes. Son luces muy pequeñas, pero algunas están en movimiento, no son estrellas, pero también son luces que, siendo pequeñas, van creciendo. Entonces, independientemente del enfoque que tú le des con la cámara, de acercamiento o alejamiento, es a simple vista normal que esa luz sorprende, aparte de que se mueve. Entonces, si lo analizamos desde el punto de vista astronómico, con distancias de años luz o parsecs, mientras tú veas una luz muy pequeña, significa que esa estrella o ese fenómeno astronómico está muy, muy alejado de la Tierra. Pero mientras va creciendo esa luz, en el caso de la Luna, quiere decir que estamos a 390,000 kilómetros de distancia de la Tierra, de la superficie de la Tierra a la Luna. En palabras sencillas, por ejemplo, si nosotros tenemos un balón de básquetbol, que es una dimensión más o menos de 27 a 30 centímetros, el diámetro del balón de básquetbol, y lo alejamos 6 metros, y usamos como la Luna una pelota de tenis, esa es la proporción. La pelota de tenis es la Luna y a 6 metros está el balón de básquetbol, es la Tierra. Esa es una escala más o menos entendible.
es una distancia que se puede manejar con viajes terrestres, con cohetes con cohetes espaciales realizados por científicos de la NASA, que son viajes entre 3 a 4 días. Pero si nosotros vemos en los eventos que tú filmaste, grabaste, donde esa luz se ve tan pequeña, estamos hablando de cientos de años luz o cientos de miles de años luz. Entonces, la percepción humana es ese puntito. Nosotros llegamos a ver astronómicamente, por ejemplo, a Venus, a Saturno, a Júpiter, y vemos también las luces, cómo crecen, son un poquito diferenciales respecto a una muy pequeña. Pero nuestra captación de ojo focal es respecto a nuestra retina, que es a lo mejor 1 milímetro en el espacio, pero está a cientos de años luz. Aquí lo interesante es cómo pudiste tú grabar esa distancia con un llamamiento telepático, porque tu llamamiento fue interior, pero fue mental, telepático hacia ellos, de tal manera que ellos ciertamente, entendiendo la comunicación humana, se aparecen. Eso es lo interesante. Entonces, el poder que tú llegas a tener, yo creo que de clarividencia mental, es tan fuerte que al simple llamado se aparecen. Es lo que no puedo yo dar a entender, no puedo comprender. Yo siento que tienes un don, de alguna manera, de llamar a esos objetos. Yo te comentaba de las dimensiones físicas porque ahora, apenas hace 2 semanas, se acaban de ver 10 objetos voladores en Nueva Jersey. No sé si supiste de esa noticia. Dicen que son drones, pero yo he hablado con controladores aéreos que manejan la velocidad y la atmósfera terrestre y dicen que los drones te dan señales mediante comunicación, mediante señal mecánica y física de un transportador hacia ese dron. Y los mismos controladores aéreos, uno que es muy conocido, un colombiano que se llama George Murray, habla de que no había esa comunicación entre ese dron y el transportador que tenía de comunicador. Entonces, ahí hay una gran incógnita respecto de que si son drones o no en Nueva Jersey. Entonces, el mismo Donald Trump dice que se va a investigar quién maneja esos drones. Por favor, si tú le estás diciendo un experto que es controlador aéreo de aeropuertos internacionales y que dice que no son drones, ¿dónde diablos o dónde diantres das a entender que vas a saber de qué procedencia son, si china o rusa? No, señores, esos son controladores manejados, pero por ovnis. Adelante. Estoy de acuerdo contigo totalmente, pero hay un punto, hay que recordar algo. Mira, esos, ahora sí que parece que va a sonar contradictorio. Eso que tú estás diciendo, para mí, desde mi punto de vista, dentro de lo que he visto durante tantos años, que los he tenido a 2 metros, 5 metros, he visto drones extraterrestres de muchos tipos. Hay esféricos, no sé, han visto que hay cuadrados, hay cilíndricos, hay unos que tienen unas patas como una antena de televisión, que no tienen nada más que son unas varitas. Así es. Y vuelan a una velocidad increíble. Así es. Son unas varitas y dices, no le ves motor, no le ves nada, pero vuelan increíble. Bueno, entonces yo te voy a decir, esos drones que aparecieron en Nueva York, en Nueva Jersey, todo por allá, todo eso es tecnología terrestre. Así es. Terrestre no conocida. Sí, obviamente ya tienen otro tipo de tecnología, pero no están a la vista ni conocimiento pues, de nosotros, al público, pero eso desde hace tiempo a mí me preguntaron, luego a veces me llegan los mensajes o las llamadas preguntándome de mi opinión y yo les digo que esos son terrestres, esos son del gobierno. Ahora, ¿por qué aparecen esos drones? ¿Cuál es el fin? Pues hacer escándalo, y a final de cuentas es un test psicológico. Los americanos manejan la psicología. Tú vas a sacar la visa y usan psicólogos, ¿sí? Tú vas a pasar la frontera y usan psicología. O sea, para engañar. Ellos te analizan. Ahora,
todos los problemas, llámense guerras, llámense conflictos, llámense epidemias o todo ese tipo de cosas, todo eso es un control psicológico. Ellos manejan el tema y punto, y son psicológicos. Claro. Entonces, eso de los drones es psicológico, es para ver cómo reaccionas tú ante un evento posible de avistamiento masivo. Así es. ¿Sí? Entonces, eso es una cortina de humo, pero viene algo más fuerte. Entonces, pero es todo base de psicología en cuanto a los drones. Ahora, el punto de luz o la nave que se enciende allá en la constelación que yo grabo, hay una pregunta que a lo mejor muchas otras personas sí se lo han hecho, como por ejemplo, si estás a tal distancia, hay la contestación, ok, pero entonces imagínate el tamaño del objeto. Así es. O sea, imagínate el tamaño del objeto. Si está a mucha distancia, muy alejado. Debe ser abismal. Es muy grande. Ok, para verse a ese nivel. Esa es una. La segunda puede ser que a lo mejor el objeto, digo, yo conociendo y viendo, ya conociéndolos, a ellos cómo se manejan, ahí te va otra, que a lo mejor no lo has pensado, que no es el tamaño del objeto, es la energía que emana. Okay. A una potencia increíble. Fíjate en todos en los avistamientos, en todos los contactos y todo, cuando llegan a tener un avistamiento que ven un punto, y hay muchos videos donde ven un punto y de momento hace así, se acrecenta a un nivel increíble. Crece. Y muchos testigos y muchas historias hay que incluso se hace de día. ¿Sí? Entonces imagínate el potencial que tiene una nave de esas para acrecentar su luz. Entonces vamos a ponerlo de esa manera, a una distancia de ese nivel, puede ser que también tenga el potencial para acrecentar su luz. Claro. A ese nivel. Claro, sí, efectivamente. Hay esa compatibilidad, es decir, la misma energía es expansiva. No es implosiva, no es hacia adentro, sino es hacia afuera. Cuando es implosiva la energía, entonces ya estás hablando de fisión, se dividen los átomos, hablando científicamente. Pero cuando es fusión, se suman los átomos. Fusión es sumar y fisión es dividir. Pero ese tipo de luces que has observado en tus avistamientos es gran energía. Ahora yo te voy a decir una cosa. Los objetos, hablando de naves interplanetarias, manejan una propia energía que es electromagnética plasmática. ¿Qué significa esto? Una energía electromagnética plasmática es aquella la cual subdivide la velocidad de la luz en intensidades inconmensurables. Tú sabes que para que la luz llegue del Sol a la Tierra tarda 8 minutos en llegar la luz de un rayo solar a la Tierra, pero cuando los ovnis manejan energías electromagnéticas plasmáticas, ellos cambian todo el concepto de lo que es energía. Desde el punto de vista de Albert Einstein, E es igual a mc al cuadrado. E es igual a energía, que es igual a la masa, pero que la masa es equivalente a la materia. Pero si la masa o materia es multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado, entonces concibes la energía. Eso es científico. Entonces, la energía misma de una estrella puede variar. Aquí lo sorprendente es que esas luces que se ven al infinito, como tú bien lo mencionas, pueden ser objetos, pero son increíblemente gigantes. O posiblemente desde el punto de vista científico realista, pues son estrellas, que de hecho así lo manifiestan, son estrellas que mientras más pequeñas estén, pues más alejada está dicha estrella, o puede ser un pulsar. Sin embargo, vamos a darnos el beneficio de la duda, ¿no? Son objetos que se encuentran a una distancia, pero son increíblemente, o sea, ya no digamos 3, 4 estadios, pueden ser hasta 100 o 1000 estadios de tamaño.
De hecho se habla, no sé si te tocó ver, creo que no sé si lo pasaron con Jaime, donde dicen que el telescopio captura una estructura en construcción. Ajá. De una esfera, un planeta, vamos a decirlo así, ¿no? Sí, la misma esfera de Dyson. La misma esfera de Dyson es una superestructura artificial que está fuera de la atmósfera propiamente del conglomerado, del mundo, del planeta, ¿no? Entonces ya estamos hablando de civilización 2 o civilización 3. Mira, el universo es misterioso y causa una intriga que no tienes ni la más mínima idea de lo que pasa allá arriba, porque los mismos científicos de la NASA no saben lo que es, por ejemplo, los aliens, los pleiadianos, los lemurianos, los huronianos, los que son civilizaciones en tipo 3, tipo 4, manejan una capacidad evolutiva de la mente en donde ya no son desplazamientos físicos, sino son atemporales. Ellos no manejan el tiempo, ellos se desplazan de un punto A a un punto B telepáticamente o mentalmente, y también lo hacen con sus objetos de viaje, con esas naves. Entonces, fíjate en qué nivel estamos, ¿no? Ves la historia de la humanidad y estamos en el año 2024 después de Cristo, después de la muerte de Jesucristo. Entonces tú dices, a ver, antes de Jesucristo, los mayas, los sirios, los mismos lemurianos, los persas, todos tenían otras civilizaciones que también fueron contactadas por extraterrestres. Entonces estamos en un huevo que realmente todavía no abre su cáscara. Sí. Estamos en una interiorización de misterio, de ignorancia, de que no podemos avanzar si no tenemos, como le comentaba el licenciado Mike Arroyo, el nivel de evolución mental. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo que va a pasar. Lo dice bíblicamente también la forma del libro de Revelaciones en Apocalipsis de la Biblia, que va a tener que llegar a que el mundo terrestre pues llegue a una tercera guerra mundial, en donde ya las bombas nucleares extingan este planeta. De hecho, hay una cosa muy importante: aquí no se va a extinguir el planeta, quien se va a extinguir es el humano, el ser humano como una civilización perdida. Eso. Más bien extinción del humano, pero en un cambio. En un cambio, no en un exterminio. No, más bien es un cambio mental, espiritual. ¿no? Espiritual. Ahora, de ese video que estábamos hablando, yo no sé cómo veamos en el tiempo, y entonces, pues yo los invito, porque voy a subir un video. Bueno, tengo varios, pero así como ustedes vieron, o como aquí el señor José Luis vio ese video donde me contestan de las Pléyades ahí en esa constelación, ahora voy a subir un video donde enfoco a Venus. Y entonces les pido que enciendan una nave y se ve, eso es entre las 5 y 6 de la tarde que empieza a bajar la luz, y se ve enfoco Venus, y a un ladito de Venus se enciende la nave, se enciende de azul con rojo y se ve padrísimo. Eso es para que vean, pues qué les digo, ¿no? El material ya no es para mí, es para la gente que vea, y que de alguna manera también vea que lo que yo les digo pues es una realidad. No tengo por qué estar cuenteando yo a la gente. Yo aquí les muestro con los hechos, y no se pierdan ese video y otros, porque tengo otro donde aparece una nave. La voy siguiendo con la toma, porque también les voy a platicar algo. Cuando yo voy a empezar a grabar, yo lo que agarro es que les digo que ellos me hablan que si ya, entonces ya les digo, ya ahí voy, coloco mi cámara y les digo, listo. Y entonces cuando yo digo listo, la luz está ahí parada, la nave está parada, y cuando le digo, ya estoy listo para grabar, ya te tengo enfocado y esto, lo otro, empieza a caminar. Y entonces me da una vista que me encantó, porque cruza enfrente de la constelación de las Pléyades. Interesante. Y se ven las Pléyades así bien bonito, y va cruzando la nave. Entonces ese también está buenísimo, no se lo pierdan. Y son los próximos videos que voy a subir para que ahora sí que los disfruten.
Y miren, esta figurita, él me estaba platicando que la hizo, ¿no? Es una maqueta que hice. De un avistamiento que él tuvo y trató de capturar de alguna manera la forma del objeto. Entonces, igual próximamente tal vez hablemos de eso, José Luis. Claro que sí, con gusto, tanto gusto. Muchas gracias, Mario, por la entrevista, y acuérdense que el misterio del universo tiene mucha intriga, pero si nosotros no investigamos y estudiamos, pero con base científica, solamente así podemos entender este fenómeno de la ufología. Gracias, buenas tardes. Pues yo lo único que les digo es que los invito a que se suscriban. Aquí todo el material es real, mucho, poquito, como sea, pero todo es de aquí. No copiamos ni pegamos, ¿sí? Aquí todo es real. No hacemos videos con inteligencia artificial, nada de ese tipo, porque en vez de aprender y ayudar y explicar y mostrar, pues nuestra intención es mostrar lo que es, no una fantasía ni nada. Entonces aquí los esperamos, déjenos su like, sus comentarios, cualquier tipo de comentario. Aquí no bloqueamos ni censuramos nada. Sí, nomás digo, como dijeran por ahí, todo con respeto. Sí, y aquí, o sea, no hay ningún problema. Y si tú eres un contactado o has tenido algún avistamiento o alguna experiencia o algo, pues te invitamos, ¿sí? Eso sí, con la veracidad que es: tuve un avistamiento, correcto. Tuve una vivencia, correcto. ¿Eres contactado? Oh, correcto. Muéstranos tus evidencias, las checamos y todo. Y te soy honesto, todos los que son contactados, independientemente de que lo sean, cuando yo no conozco de ellos o son nuevos o apenas comienzan a salir a la luz, yo les digo la verdad, yo les hablo allá arriba y les pregunto, ¿es o no es? ¿Y a qué nivel? Entonces aquí lo más claro que se pueda, y eso es lo que nosotros les brindamos a todos. Entonces, pues así que los esperamos y muchas gracias por este espacio. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.